Yo quería contarles un testimonio y me encantaría que alinearas todo tu espíritu para lo que te voy a contar. Fue muy fuerte lo que nos permitió Dios la semana pasada, a donde nos permitió Dios ir, en lo particular una experiencia. Sí, por favor, tomen su asiento. Al mismo tiempo que mis hijos estaban yendo ya no me gusta decirle en espíritu y en verdad, porque no creo que sea en espíritu y en verdad, pero mis hijos y fueron a varios lugares a hacer unas giras. Y fue muy impresionante todo lo que nos contaron que sucedió, fue muy fuerte. Estuvieron en unos lugares muy sencillos, muy humildes, a reventar los lugares, explotando en adoración, la sencillez de la gente, porque el Espíritu Santo sí está haciendo algo muy fuerte en la tierra y está en una pelea con todos nosotros. Y yo quiero que sobre todo esto ahorita, no sé cómo vengas, a veces venimos a la congregación con diferentes expectativas. A veces te sientes mal y te quieres sentir bien, a veces quieres recibir algo, pero yo te quiero hablar de lo que es la obra del Espíritu Santo. La semana pasada fuimos invitados a Monterrey a una congregación y mi marido aceptó porque ellos abrieron una escuela con nuestro material. Era su aniversario, el 35 aniversario. Nos hicieron un montón de cosas, llegamos y no pudimos ir a la primer sesión, que era cuando contaron toda la historia. La congregación cumplía 35 años. No pudimos ir a la inauguración y nos fuimos a comer con los pastores otro día, donde nos empezaron a contar la historia de la congregación. Y es tan importante que tú entiendas, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que nosotros te queremos mostrar de lo que está en la Biblia, que es el Espíritu Santo? Porque creo que tenemos un entendimiento como muy superficial de lo que es. Y cuando estábamos comiendo, la esposa del pastor, que es más o menos callada, el pastor es el que habla y el animoso y todo, se enfermó, le dio algo en la garganta y ella empezó a hablar y ella empezó a platicar. Ella creció en la iglesia bautista, pero no estaba convertida. Se casa con su marido, un católico. Ninguno de los dos va a ningún lado, ni la católica ni la bautista, y ella empieza a veces a reaccionar, a decir: válgame, ¿a dónde van a ir mis hijos? ¿Qué van a hacer mis hijos? ¿Cómo los voy a enseñar? Para hacerles el cuento corto, entre tanto en Monterrey, porque en Monterrey es donde ha sucedido, de los mayores moveres del Espíritu Santo han sido en Monterrey, en Nuevo León. Y en esta época 4 hombres, 4 empresarios bastante fuertes, presbiterianos, estaban encontrando en la escritura que había algo más. Todas las iglesias como bautistas, presbiterianas, no aceptan muchas cosas del Espíritu Santo, de las sanidades, etcétera. Pero estos 4 empresarios con sus parejas se empiezan a juntar porque el Espíritu Santo les empieza a poner un hambre. Nadie los movió, no escucharon nada. Se empiezan a juntar: oye, hay algo más, hay algo más. Y empiezan a orar, se empiezan a juntar en una casa. Creo que un día se van a un cerro y empiezan a adorar. Imagínense 4 parejas de empresarios muy fuertes adorando en un cerro, y fueron investidos del Espíritu Santo muy fuerte. Entonces se empiezan a encontrar con que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad, y hay sanidades y hay restauraciones, y empiezan ellos a compartir por todos lados. No eran los expulsaron de la iglesia presbiteriana.
Pero empiezan ellos con un hambre tremenda de todo lo que estaba sucediendo, y ellos lo que quieren con todo su ser, después de recibir la investidura del Espíritu Santo, lo único que quieren es ir y compartir lo que están recibiendo. Entonces rentan el Cintermex, que los que conocen Monterrey, pues en aquel entonces, en 1980 y tantos, son unos galerones impresionantes, y rentan ahí porque quieren que la gente venga y conozca a Jesús. No eran pastores, y empiezan a poner una página en el periódico donde dice Jesús. Y entonces empieza el anuncio: si tú tienes alguna necesidad, si estás enfermo, si tu matrimonio, etcétera, etcétera, ven. Y entonces se empieza a llenar. Y entonces esta pastora, la esposa del pastor, lee en el periódico el anuncio y se queda así cautivada cuando escucha Jesús. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Así empieza la obra del Espíritu Santo. Te cautiva Jesús. No te cautiva ni tu situación, el arreglar tu situación, ni nada. Es Jesús. O sea, es como decía Rebeca ahorita, como un respiro adentro de ti. Y entonces dice: yo quiero ir ahí, porque ella ya espiritualmente adentro ya se empezaba a sentir muy vacía. Y entonces le dice al Señor, le dice: yo quiero ir, pero yo no quiero ir sin mi marido. Yo necesito que él se convierta. Y le habla a su hermana, o a la esposa del cuñado, del hermano, y entonces le dice: oye, vamos. Y dice: yo también, pero yo tampoco quiero ir sin mi marido. Y total de que se confabulan, como buenas señoras, se confabulan y van a ese lugar. Y dice: ellos también, gente de bien de Monterrey, y llegan, y dice que estaba aquel lugar, porque sin aire, a 45 grados de Monterrey. Dice: no cabía nada en aquel lugar. Dice: pero estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo aquel lugar. Dice: y yo estaba ahí, que yo conocía y había escuchado, dice, pero yo estaba impactadísima, dice, de saber que Jesús estaba en aquel lugar. Estaba yo viendo toda su bondad, dice, porque yo estaba viendo cómo la gente se sanaba, cómo la gente se restauraba de la manera más sencilla, porque esta gente pues no era pentecostal, no eran animosos ni nada. Dice: toda la alabanza, todo el lugar eléctrico de la presencia de Dios. Dice: y yo quería tener aquello adentro, Y se convierte. El cuñado dice que andaba exageradamente mal, alcohólico, drogadicto, mujeriego, etcétera, etcétera, todas las agravantes, y ya se iban a separar. Entra a aquel lugar y dice que toda la presencia de Dios los desmorona, los desarma, y se convierten. Y entonces dice que su esposo, porque le quiero decir lo que es un hambre por el Espíritu Santo, dice que empezaron y ya no llegaba su esposo, que llegaba bien tarde del trabajo. Dice: rápido le ayudaba con los niños, y lo único que quería era llegar y comerse la Biblia. Y le hablaba a su hermano y le decía: te encontraste, ¿viste este capítulo? ¿Viste este pasaje? ¿Viste lo que me encontró? Y total de que era una cosa impresionante. Dice: lo único. Y ella empieza a llorar mientras me está contando esto. Y cuando me está contando, o sea, me empiezo yo a desmoronar también junto con ella en pleno restaurante. Dice: yo había oído toda mi vida de un Dios que era un juez, pero ahora lo estaba viendo todo su amor, estaba viendo cómo era generoso, cómo era bondadoso, lo estaba viendo en acción. Y llore ahí hacia ahogada, así. Es muy bonita, y el tono de su voz y todo a mí me estaba desmoronando, porque dice: ya no pudimos parar. Ya toda su vida Dios habla con estos empresarios que ya están ya grandes, y fueron, esa noche no los conocimos nosotros, y todo su dinero y todo, empezaban ellos, todo era la voz de Dios, todo era: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo le hacemos, Señor? ¿Y qué quieres que hagamos? Y entonces Dios le habla a uno de ellos y le dice: ve y compra tal lugar, y allá hay una bodega, y esa bodega tírala, porque ahí van a levantar una congregación. Todo era una dirección de Dios, una dirección de Dios, una dirección de Dios, porque eso es lo que
sucedió en los 70s. Cuando ella me estaba platicando, yo decía, es que date cuenta que eso, le dije, te entiendo perfectamente, porque eso fue cuando yo recibí el Espíritu Santo. O sea, no había pastores, no había nadie que te dirigiera, pero cuando yo recibí así, yo recibí literalmente el amor de Dios en todo mi ser. Ya toda mi vida fue ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? O sea, su dirección para mí. Un día usted le puede preguntar a Herbert, bueno, los que viven cerca de nosotros, dice, ustedes ni siquiera se van de vacaciones si no saben qué es la voluntad de Dios. O sea, porque lo que el Espíritu Santo es que te hace un hijo, una hija bajo Cristo, pero lo que te revela es a Jesús. Es una dimensión que no es esta dimensión en la que muchas veces te estás perdiendo de que y que me resuelve este problema. Es que lo que te pasa es que si se resuelven o no tus problemas no es lo importante es que estás conociendo a Jesús y hay un impulso muy grande. Y total, de que nos empieza a contar, quiero contar la otra cosa que me llamó mucho la atención. No todo es wow, ¿no? Porque siempre vienen pruebas muy fuertes. Y total de que se empiezan a congregar en esta congregación y todo era ir y compartir el evangelio, todo era ver cómo llegaban a todos lados. Y total de que dice que se queda nomás uno de los pastores y él maneja mal una situación y empieza a ver como gente que no está conforme, muy cercanos a ellos. Y entonces se empiezan a ir y empiezan a hablar muy mal, etcétera, etcétera. Empieza a haber mucha murmuración y todo. Y ella se da cuenta y entonces ella dice, ni siquiera nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando. Dice, y nuestros hijos pues habían crecido junto con los otros hijos de las otras gentes que se habían ido. Y entonces dice, y nosotros orando, Señor, ¿nos vamos o no nos vamos? Señor, orando y orando y orando. Dice, y como estaban muy afinados a escuchar la voz de Dios, y cuando estás afinado a escuchar la voz de Dios, tú sabes cuando te habla y te puede hablar a través de quien menos te lo imagines. Y estaba su niña chiquita, que ahora es pastora en El Paso de jóvenes, y dice que estaba chiquita y decía, vamos mamá, vamos a visitar a esas familias, pero no nos vamos a ir de la congregación, ¿verdad? No nos vamos a ir de la congregación. Y estaba ella contándonos, dice, ya por fin, dice, gracias a que Dios no nos fuimos. Dice, un día a mí me dicen, un profeta le dice a su marido, tú vas a ser el próximo pastor. Y dice que él se quedó así, ¿no? Que le dice, ¿cómo voy a ser yo el próximo pastor? Y le dice, pues sí, dice, pero pues le tienes que decir a mi esposa. Y ella dijo, claro que no voy a ser, claro que no, yo sirvo al Señor en lo que sé, pero yo no. Y dice que fueron a una reunión a Puebla y estaba Robbie Evans con Patty. Luego Patty los ve, no los conoce, son unos profetas amigos de nosotros, los que no nos han oído hablar de ellos. Y le habla a Patty, le dice, ven, y le dice a Robbie, necesitas orar por ella. Y ora por ella. Entonces le dice, no tengas miedo del llamado que estás recibiendo, porque tú entras al pastorado. Todo lo que es la llenura del Espíritu Santo, y mi pregunta es, ¿de veras quieres al Espíritu Santo? Es esta dimensión donde todo se abre, porque déjame te explico algo, porque quiero que lo medites, y quiero que lo medites muy bien, porque el Espíritu Santo no te va a hablar en la manera que tú muchas veces quieras, ni tampoco te va a dar por tu lado ni nada, pero lo que vas a recibir de su voz es incomparable a cualquier otra riqueza que hay en este mundo, porque necesita haber un grupo de gente de todos tipos, grandes, pequeños, jóvenes, que lleven el reino por todos los lugares. La voz de Dios, todo lo que tú veas aquí en la Biblia, todos los personajes, el mundo se formó por la voz de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, y en ese momento las palabras de Dios formaron el mundo. Cada vez que Dios habló y tuvo tratos con los hombres, se formaron cosas donde los hombres fueron introducidos a una dimensión que no es natural. Así fue con Abraham. Cuando Dios le llama a Abraham y le dijo, vas a ser padre de multitudes, y cuando le da la promesa, ahí nació. Abraham es el padre de Israel.
Y la promesa de Dios es eterna, lo abrió a esta dimensión, lo sacó de su comodidad, lo sacó de lo que él estaba acostumbrado y lo llevó a ver la cultura del reino de los cielos. Tan impresionante. Y entre paréntesis, le ha tocado ver los rails así chiquitos del ejército de Israel en plena guerra, antes de la guerra, cómo se ponen a danzar con las armas pesadísimas y están cante y cante los hombres, dance y dance, dance, exaltando al Señor. No, eso era un paréntesis de algo que le enseñó Dios a Abraham. Y así usted puede ver todos los ejemplos de la escritura, de Moisés, de los profetas, de David, del Señor Jesús, del apóstol Pablo. Todo fue porque oyeron la voz de Dios. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue la promesa de que tú y yo pudiéramos recibir el Espíritu Santo? Que pudiéramos dejar de oír todas nuestras voces que son fuertísimas y que ni siquiera nos permiten. Pero cuando oyes la voz de Dios, se te abre esta dimensión. ¿Por qué el pueblo de Dios no está buscando la voluntad de Dios? ¿Por qué a la hora de la hora quieres tu voluntad? Quieres lo tuyo. Y los bloqueos y todos los bloqueos que tenemos se deben porque no podemos escuchar la voz de aquel que formó los cielos, de aquel que con su voz sigue haciendo nacer las estrellas, aquel que con su voz sigue creando, sigue siendo presente. Lo que cantamos cuando yo veo todo el conflicto de Israel y veo a Jesús centrado en su trono, y esa es mi oración. Cuando contaban la historia, le quiero contar esto con todo mi ser, porque yo lloraba, porque así hemos sido nosotros, nada hemos hecho sin la voz de Dios. O sea, si compramos esta propiedad fue porque Dios nos dijo, contra toda circunstancia, contra que no teníamos nada, contra nada, ni esperanza, ni nada en este mundo, y Dios dijo, y una pequeña congregación se lanzó. Cuando la escuela fue lo mismo, cuando mi marido se fue 7 días a buscar al Señor, a ver si nos íbamos a echar este paquetazo que ni siquiera sabíamos de qué se trataba una escuela. Y Dios hizo esto. Cuando cayó el espíritu de adoración, que muchos de ustedes ha quedado como muy atrás, porque para mí es tan sagrado que ni siquiera lo puedo tocar. Pero todo lo que hicimos y que yo dije, o sea, ¿a qué hora si ni siquiera tenemos maestros de música en Parral ni nada? ¿Cómo vamos a ir a decir que nosotros somos músicos, verdad? En la nación, y hicimos locuras y todo, porque Dios abrió cosas, oímos su voz y abrió puertas, camino en el desierto y ríos en la soledad. Y ahorita también con esto de educación y de todo, y a veces, o sea, sigo experimentando la misma debilidad de la carne y todo, pero me elevó a los cielos juntarme con gente que experimenta y que ha experimentado. Si hay algo, no lo tengo por mí, lo tengo porque Dios me permitió oír su voz. Y nosotros tenemos cada uno que retomar. He estado oyendo a algunas personas que estamos orando por el Espíritu Santo, pero yo digo, ¿sabrás para qué es? Porque tú tienes que distinguir qué tan fuerte está mi voz, la mía, luego mis opiniones, luego mi manera de pensar. ¿Qué tan fuerte está tu voz, tu manera como queremos hacer las cosas? Y esta es una etapa muy fuerte para todos nosotros, es muy desafiante, porque estamos escuchando muchas voces. Pero escuchar la voz del Espíritu Santo, no para tu vida personal, no es para tu vida personal, es porque algo te levanta, algo te infla, y lo único que quieres es ir y llevar el reino como un río a donde quiera. No, la única explicación de obras en la tierra es el mover del Espíritu Santo. Y necesita haber una nueva camada de gente que diga, yo lo quiero. Lo que yo tengo ahorita, yo sentí como que yo misma lo fui apagando, como que yo misma te vas acomodando a cosas, a cosas que sí están bien, pero no están bien, porque la dimensión del Espíritu Santo es otra cosa. Y cuando tú lo tienes,
O sea, eso te pasa, te va a pasar lo que a ese señor, o sea, llegaba y en lugar de, ya lo que quiero es descansar, o ya me quiero ir a buscar otra chamba, o ya me quiero entretenerme a ver qué más hago, a ver Netflix, esto, lo que quiero es, mira este pasaje, mira, y tener comunión con alguien más, y por quién vamos a orar, y por quién. Es otra dimensión. Ya voy a terminar nomás con este último pasaje. Es que te quiero enseñar, ya no pude, ya me siento con mis hijos y me senté en Chihuahua con mis hijos y les hablé de esto y les hablé del Espíritu Santo, porque yo no quiero que nadie nos engañemos. O sea, yo no quiero que nadie digamos, ¿cómo se llama? Le dije, está muy padre lo que está pasando en tu congregación y qué bueno, mis hijos de mi vida, qué bueno, y pero tú tienes que buscar esto, la voz de Dios para todo lo que ustedes tienen que hacer. Cuando Jesús se transfiguró, cuando la transfiguración, dice, me impactó mucho este pasaje. Ya saben que se llevó a Jacobo y a Pedro y a Juan, y dice, vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Cuando oyes la voz de Dios, tú ves una dimensión que no es esta dimensión. Los discípulos vieron a Elías y a Moisés, que estaba junto a Jesús. Estaba y lo vieron. Y es una gracia. Lo que más me impactó de la esposa del pastor cuando estaba llorando allá en el restaurante, decía, es que ver la gracia de Dios, es que ver la gracia de Dios sobre la gente, es que ver la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Dice, y yo me había portado mal y yo estaba mal, pero la gracia de Dios. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Quiere desfasarnos de nuestro yo y quiere de veras enseñarnos quién es el Espíritu Santo. Tu vida y la mía necesitan tener un desfase total para ver todo esto. Yo quiero, y no es por ver milagros y prodigios, yo quiero ver a Jesús, yo quiero ver que matrimonios llegan ahí y que se desmoronan y que se piden perdón, y yo quiero ver hijos que se liberan de las drogas y que le piden perdón a sus papás, y yo quiero ver gente que dice, no a lo mío, ¿dónde estás tú, Señor? Lo tuyo. No tiene hambre de eso, no tiene hambre de otra cosa. Dígame, o sea, cuando todo lo que usted quiere es tan real, pero cuando hay algo más extraordinario, dígame si no quiere otra cosa. Dígame si no quiere un corazón que diga, ay Señor, quiero ver tu gracia por encima de todo. Cuando todo lo que usted quiere es tan real. Pienso que Dios nos ha dejado vivir en un tiempo donde tenemos todo lo que la gente jamás puede desear. Porque yo sé que nos quejamos que nos falta, pero nuestros abuelos y bisabuelos vivían vidas muchísimo más sencillas que las nuestras, y nosotros tenemos todo lo que queremos y no nos llena. ¿Y no será que porque quizá Dios quiere que busques no lo que tú quieres sino otra cosa, y que en eso hay una vida y una dimensión? A nosotros nos impresionó mucho esta pareja porque son gente de negocios, son gente de empresas en Monterrey. La historia la contó la pastora un poquito diferente, pero se las corrijo porque está todavía mejor. De esos 4 presbiterianos que empiezan ellos a hacer reuniones porque querían que la gente supiera, y nos mostraron una foto de cómo era la plana de ese periódico donde invitaban a la gente. Y él tenía una propiedad muy grande, que en Monterrey vale, ni siquiera quiero pensar, ¿verdad? Y dentro de esa propiedad tiene una bodega enorme, y esa bodega la habilitaron para tener reuniones, y no tenía ninguna instalaciones apropiadas, y se les llenaba con miles de personas la bodega, y aquellos, y de por sí Monterrey es un horno, ¿verdad? Y cuando a ellos les sucede todo eso, dice que estaban ellos atrás, y los pastores o no los pastores, estos hombres que están adelante están diciendo, si usted tiene una necesidad, venga, díganos, permítanos orar por usted. Y dicen, pues qué necesidad tenemos, y finalmente se acuerdan que su niño tiene el pie plano, así que pasan con el niño y dice, la oración pues
nada wow, nada así para decir aquí va a suceder algo, ¿verdad? Todo súper tranquilo, pero el niño es sanado. Y no se daban cuenta, pero el hombre también tiene el plano. También él fue sanado, aunque no oraron por él. También tiene una yerna de Atal que le daba muchos problemas que no se acordaba, ¿verdad? Y también fue sanado de eso. Pero lo más impresionante fue lo que les pasó en su corazón. Y me platicaron, dice, los siguientes 4 años para nosotros económicamente fueron muy, muy difíciles. Pasamos por una situación muy, muy complicada, gracias a Dios, dice. Si nosotros hubiéramos tenido todo el dinero que queríamos tener, quizá no estaríamos aquí. Dice, teníamos que pasar por eso. Y es tan refrescante escuchar a personas que aman el reino de Dios y aman la voluntad de Dios, y que inclusive ven en las dificultades de su vida la mano de Dios guiándolos para que ellos puedan caminar con el Señor. Y yo quiero hablarle un poquito al respecto de esto, de oír la voz de Dios, pero es importante que nosotros nos paremos y digamos, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Y por qué sigo queriéndolo si de nada me sirve? Mire, la que quiere un novio se consigue al novio y no la hace feliz. Es la mera verdad. Yo no conozco una mujer que no se queje de su marido, y no lo digo de broma. No hay una mujer aquí que no se queje de su marido. Y lo rogó y le pidió a Dios y le pidió a San Judas y le pidió a quien pudo, ¿verdad? Y ahí lo tiene y no le hace feliz. Y lo pide niños y tampoco le hacen feliz. Y el hombre pide un negocio y si se lo dan no es feliz, y si no lo logra no es feliz, y si alcanza mucho quiere más. Y no hay llene, amados. ¿Me explico? Digo, nada más veo a la gente que piensa que la cirugía plástica es la solución. Y al rato ya aparecen monstruos, porque nunca les llega a satisfacer. Entonces mi pregunta antes de poder meternos a esto es, ¿qué quieres? O sea, el que estás aquí, ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Y en qué momento te vas a detener a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Porque esto no es. ¿Me explico? Y el error más grande, y es la religión, y siempre es importante entender que la religión es el error más grande. ¿Por qué? Porque no fueron los narcotraficantes los que mataron a Jesús. No fueron los padrotes los que mataron a Jesús. Fue la gente que venía a la iglesia. ¿Por qué? Porque el error más grande es cuando tú vienes aquí para lograr que Dios te dé lo que tú quieres. Y muchos de nosotros así llegamos. Y lo que me encantó de este testimonio de esta pareja, de Javier y Gaby, es que ellos están en este lugar horrible de caliente, sin ninguno de los servicios que debe haber. Pero Dios está en ese lugar y lo pueden palpar, y cuando ven al Señor sanar gente, no se ponen, yo también, sino ven la gracia y el amor y la bondad de Dios. Y se sueltan llorando y dicen, es que descubrimos que Dios es bueno y que es bueno con la gente. Y los milagros no sirvieron para que se entusiasmaran, los milagros sirvieron para que voltearan y vieran a Jesús. Y aquí es donde nosotros nos detenemos y decimos, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que estoy buscando? Porque si nosotros vamos a oír la voz de Dios, y quiero que entienda, si uno no oye la voz de Dios, está muerto, está en tinieblas. Lo que rompió las tinieblas fue cuando el Señor habló. Lo que quitó la esterilidad del planeta fue cuando Dios habló. Lo que causó que hubiera vida y plantas y todo lo demás, y luego la raza humana, fue porque Dios habló, siempre. Entonces, oír a Dios es absolutamente esencial. Por eso Jesús constantemente repitió, el que tiene oídos para oír, oiga, 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 oiga. Docenas de veces se encuentra en el Nuevo Testamento, por no decir el Antiguo. Todo el Antiguo Testamento era hombres de Dios parándose diciendo, he aquí dice el Señor, que es otra forma de decir, oye la voz de Dios. Entonces, oír a Dios es debido a muerte. Si no oyes a Dios, no tienes fe. Si no oyes a Dios, no tienes a Dios.
Jesús dijo, viene el día, y ahora es, dice, cuando los muertos oirán la voz de Dios, dice, y los que la oyeren resucitarán. Entonces, oír no es opcional. No es una cosa que, bueno, los muy espirituales, los que a eso se dedican, no, yo quién soy, no, yo a duras penas, yo estoy tratando de mejorar. Si no oyes al Señor, no tienes nada con el Señor. Ahora, en semanas pasadas, yo les compartí algo que yo he estudiado por mucho tiempo, que es precisamente la conversión de Saulo de Tarso. Y lo tremendo de Saulo, en lo que se parece tanto al típico cristiano, es que él no tenía la menor expectativa de oír a Dios. Nunca en toda su vida. Él no estaba con en qué momento Dios me va a hablar. Él no tenía la más mínima expectativa, ni estaba él en ninguna forma pensando el cómo de que Dios le hablara a él. 0.00. Me pregunto, ¿cuántos jóvenes que están aquí porque tu mamá te trae, estás con la expectativa de que Dios te va a hablar a ti? Y normalmente la respuesta es ¿ah? ¿Por qué? Porque están en su celular, ¿me entiende? Y cuando Jesús ciega a Saulo y lo tumba de, no sé si iba a pie o si iba a caballo, pero lo tumba al suelo y le habla y le dice, Saulo, Saulo, Dios te conoce por nombre, y cuando Dios te dirija su palabra, te va a hablar a ti. No le va a hablar a un montón de gente, a ti te va a dirigir sus palabras, a ti personalmente. Y si tú anhelas eso, va a suceder. Porque Saulo no esperaba eso, pero Saulo quería hacer la voluntad de Dios. Y él lo dice en Primera de Timoteo. Dice, yo estaba muy mal, dice, pero Dios vino, hizo esto, dice, porque lo hice en ignorancia. Él estaba tratando de cumplir lo que él entendía que era la ley de Dios. Y por eso era el más dedicado de todos sus contemporáneos, porque él quería agradar a Dios, solo que no sabía cómo. Y luego Dios le habla por nombre. ¿Sí? ¿Tú quieres que Dios te hable a ti? No, la respuesta no es para mí. Y no estoy buscando amenes, ¿sí? Quiero que lo pienses. Quiero que en ese lugar donde tú no le sonríes a nadie, donde no dices una broma para alivianar un momento tenso, ¿verdad? Sino en ese lugar y en ese tiempo donde tú y Dios están solos y no tienes nadie más a quien apantallar, contestes la pregunta, ¿tú quieres que Dios te hable? Porque de tu respuesta va a depender mucho. Y no es que Dios va a hablarte porque tú quieres, no, es que tú vas a oír porque tú quieres. Si no quieres, aunque Dios te hable a gritos, pues te va a suceder lo mismo que le sucedió a los judíos cuando Jesús va entrando a Jerusalén, que Dios habla en voz alta y nadie lo escuchó. O sea, oyeron el ruido, pero todos dijeron no fue un trueno, ¿verdad? Dios hablando en voz alta palabras tan claras que están escritas en la Biblia, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, Padre, glorifica tu nombre, y él dice, lo he glorificado y lo glorificaré aún. Pues eso no es como, ¿verdad? Eso no es un ruido, esas son palabras. Y toda la multitud estaba ahí, pero no todo el que oye el sonido oye la voz. ¿Me comprende la diferencia? Por eso la pregunta es si tú quieres. El asunto es que cuando Jesús le habla a Saulo, él oyó la voz del que le dijo a las tinieblas, sea la luz. O sea, la misma voz que miles de años antes le había hablado al vacío, esa misma voz le estaba hablando a Saulo y lo trastorna por completo. Por eso cuando yo oigo gente decir, ay, es que Dios me dijo, y siguen siendo la misma persona, no, digo, a este tipo Dios no le ha hablado. Porque la voz de Dios quebranta las piedras, la voz de Dios trastorna los océanos, la voz de Dios crea universos, ¿me entiende? Y decir, no, es que Dios me dijo, quién sabe qué. No estoy muy seguro de que realmente Dios te dijo algo. Cuando Dios hace oír su voz, te derrite, te desmorona. ¿Sí? Entonces,
Yo quiero compartirle algunos elementos que son esenciales para oír la voz de Dios. Y contrario a mi costumbre, se los puse por escrito, los quiero que los veamos en la pantalla. Pero no quiero que nos clavemos en una fórmula, sino que nosotros dejemos que nuestro corazón se alinee al deseo. Porque repito, tú tienes 3 posibilidades estando aquí. Son 3. Posibilidad número 1, el joven, ¿verdad? Esa es ni idea tienes de qué se trata, ni te interesa, ni sabes exactamente por qué estás aquí, pero aquí estás. ¿Sí? A lo mejor te gusta la silla, está blandita, ¿verdad? Está mejor que una banca de madera. O a lo mejor te gusta la música, o a lo mejor no sabes ni por qué, pero a lo mejor te gusta una chica y por eso estás aquí. Porque de todo eso hay. ¿Sí? Entonces ese es caso número 1. Es un muy mal lugar donde estar, donde ni idea tienes de qué quieres. Es más fácil y es mejor ser malo que ser porque ser malo por lo menos te puedes convertir. Pero el que ni idea tiene, pues de qué y a qué se convierte. ¿Sí me comprende? Ok. Segunda, es que tú quieres lo que tú quieres porque tú lo quieres y yo lo he de tener y si no me funciona aquí, me voy con los testigos. ¿Sí? Y si no, no falta, ¿verdad?, quien me pueda echar la mano en lo que yo quiero. Esa es una forma en que muchas personas están, aunque no siempre tan conscientemente. Pero lo que quiero no pienso dejarlo y no pienso perderlo y no pienso que no. ¿Me explico? Sí, por ejemplo, si lo que yo quiero es mi comodidad, y eso es una cosa que queremos mucho en este tiempo, y a mí me dicen, hay una posibilidad de que tú cumplas el propósito de Dios sirviendo a unos muchachos, ¿verdad?, en una secundaria con oficios, porque tú tienes uno. No, pero eso me va a significar, y no lo dices, pero tampoco te apuntas. ¿Por qué? Pues porque hay ciertas cosas que tú quieres y nadie te las va a cambiar. Es el segundo tipo de persona. La tercera es la persona que quiere averiguar qué quiere Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Por dónde Dios se está moviendo? Y esa persona va a oír a Dios. Y cosas increíbles van a suceder. ¿Sí? Pero todo está relacionado a lo que uno quiere. Vaya conmigo entonces, por favor, para ver algunos de estos elementos. Lo primero que queremos es la condición, las condiciones para oír la voz de Dios. ¿Sí? Jesús lo dijo en Juan 7:17, dijo, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios. Esa es una frase fuerte, importante. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios. A ver, dígalo conmigo en voz alta, ¿sí? Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios. Mire, yo sé que la pastora y yo somos 2 pastores, etcétera. Pero lo que nosotros somos son 2 chavos de universidad que quisimos hacer la voluntad de Dios. Y aquí terminamos. Pero eso fue eso. Y hasta el día de hoy, esta mañana yo estaba orando y le estaba diciendo, Señor, yo quiero hacer su voluntad. Tu voluntad, hay cosas donde batallo mucho. Pero quiero hacer tu voluntad. No quiero que me des la razón. No quiero que se logre lo que yo estoy buscando. Quiero tu voluntad. Y así ha sido siempre. Cuando yo voy a las diferentes ciudades de la República y a otros países para promover educación cristiana y hablo con pastores, o sea, yo tengo escuelas, yo produzco materiales y libros, obviamente lo que quiero es que se abran escuelas. Invariablemente yo hablo con los pastores y les digo, yo me fui no 7 días, me fui 10 días a ayunar. Me fui a un rancho, ¿sí?, al Tecuán, y ahí me fui con una botella de agua, mi Biblia y un cuaderno, porque yo tenía que oír a Dios. Porque uno no hace cosas importantes sin oír al Señor. Y no me vine hasta que yo sabía lo que Dios quería al respecto. Y a todos los pastores le digo, yo quiero que abras una escuela, es la voluntad de Dios que abras una escuela, pero tú no puedes abrir una escuela hasta que tú hayas oído al Señor. Una vez que hayas oído al Señor, dale. ¿Y cómo le haces? Te vas y te buscas un lugar donde tú puedas estar a solas con Dios y luchar con Dios hasta que lo oyes.
¿Me explico? Entonces, el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Este es Jesús hablando. Dijo, la manera que ustedes van a saber si yo soy de Dios o son mentiras es, todo depende de lo que ustedes quieren. Y si lo que quieren es la voluntad de Dios, va a estar claro para ustedes. Ahora, Pablo o Saulo, cuando se encuentra con Jesús, hace dos preguntas y para nosotros son importantísimas las preguntas. Lo primero es que dice, ¿quién eres, Señor? ¿Sí? Y el objetivo de la voz de Dios, el objetivo del Espíritu Santo hablarnos es mostrarnos a Jesús. El objetivo de hacer un milagro es mostrarnos la bondad de Dios. El objetivo de hacer una señal es mostrarnos que Él es. Eso es lo que dijo Juan. Dijo, todas estas cosas, los que estamos haciendo Selah, que somos la mayoría de nosotros, hace un par de días escribimos de Juan 21, donde dice, es más, se lo quiero leer, donde dice, Juan 20, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. O sea, el propósito de las señales, muchachas, el propósito de las señales es para que descubran a Jesús. Para eso fueron dadas las señales. ¿Me comprende? Y cuando uno empieza a buscar al Señor de las señales, en vez de las señales del Señor, uno va a oír a Dios. La siguiente cosa, bueno, Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sometió su voluntad a la voluntad de Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? Yo recuerdo que hace muchos años yo le compartí a mi papá el evangelio recién llegado aquí a Parral hace 40 años. Y mi papá siempre fue muy buen hombre, un hombre muy moral, muy decente. Y en una de esas conversaciones que tuvimos donde él se sinceró conmigo, me dijo, hijo, es que yo no me entrego a Dios porque tengo miedo que me va a pedir que abandone a tu mamá y me vaya de monje. Y sabe una cosa, ¿viera cómo yo valoro eso? Le dije, papá, qué bueno que usted piensa así, porque efectivamente el Señor tiene todo el derecho de pedirle eso y más. Le dije, ahora le quiero aclarar, en las Escrituras está muy claro que el Señor no le va a pedir eso, pero si el Señor se lo pidiera, qué bueno que usted está en el entendimiento de que Dios le puede llegar a pedir algo así. ¿Me está captando? Si usted viene a Dios y usted ya tiene puestos sus límites, pues ahí no va a pasar nada. Y los pensamientos de mi papá no eran muy precisos o no eran muy correctos bíblicamente, pero estaba pensando bien. Que si de veras se rendía al Señor, Dios tenía derecho de pedirle lo que quisiera. Y cuando una persona llega al lugar donde dice, quiero tu voluntad, lo que le está diciendo es lo que quieras, y si me quieres de monje está bien. ¿Sí me entendió? Ok, entonces Saulo doblega su corazón y ahora está en posibilidades de no solamente oír a Dios en una manera tan apabullante como en ese momento, sino también en otras formas. Y Jesús le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debas hacer. Porque muchas veces Dios te va a hablar a través de otras personas. Hay veces que te va a hablar directamente. Las más de las veces te va a hablar con la Escritura, pero también te va a hablar a través de otra gente. Como el testimonio de Gaby, que su niña le decía, pero no nos vamos a ir de la iglesia, ¿verdad, mamá? Pero no nos vamos a cambiar de iglesia, ¿verdad, mamá? Y ella supo, es Dios que nos está hablando a través de esta niña. Wow. Finalmente, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, la voluntad de que estamos hablando no es la voluntad de Dios para mí. Es una frase con la que yo tengo conflicto, ¿sí? Cuando la gente dice, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? No, esa no es una buena pregunta. La pregunta es, ¿qué quieres tú, Señor? ¿Qué estás haciendo tú? Y por eso Jesús dijo, no es que yo vine y le dije, ok, Padre, ¿cuál es tu voluntad para mí? No, dijo, yo quiero la voluntad de Dios para acabar su obra. O sea, ¿qué está haciendo Él?
Entonces cuando pregunto, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu voluntad? Estoy preguntando de lo que Él está haciendo, no de mi situación. ¿Me comprende? ¿Sí? Ay, Señor, me caso con Lupito, con Juanita. Esa no es la mejor pregunta. Yo les digo a los muchachos, ¿por qué no preguntas primero, Señor, ¿quieres que me case y punto? ¿O me quieres soltero toda la vida? Esa pregunta casi no la hace. Pero es válida. Si yo soy propiedad del Señor, pues esa pregunta también entra, ¿verdad? ¿Qué es tu voluntad? Ahora, unos pasos sencillos bíblicos para nosotros aprender a discernir la voz de Dios. Porque repito, y quiero enfatizar lo que dijo mi esposa, ¿verdad? O sea, todo esto se trata de que tú oigas a Dios. Y esto no es una vez y ya. No, oímos la voz de Dios y oímos su voluntad todo nuestro caminar con el Señor. No es nada más una vez y ya. Ahora, ¿cuáles son esos pasos? Primero, la palabra escrita, porque Dios no se va a contradecir. Entonces, por eso yo le pude decir a mi papá, Dios no le va a pedir que usted abandone a mi mamá, porque la Biblia dice que si usted no mantiene a su mujer, ¿verdad? Entonces usted es peor que un incrédulo. Entonces, no se preocupe, Dios no le va a pedir que se vaya de monje, porque yo tenía la ventaja de haber leído la Biblia. Entonces, para primero saber, el primer filtro es qué dice la Escritura. Y todo lo filtramos a través de lo que está escrito, siempre. Es que yo tuve un sueño, y es que luego se me apareció mi comadre Cookie y me dijo quién sabe qué, y seguramente es Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Primero, diga conmigo primero. Diga el primero la Biblia. Así es, y así se evita uno muchos problemas, ¿verdad? Hebreos capítulo 4 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice, la cual penetra hasta partir el alma y el espíritu, los huesos y las coyunturas, dice, y discierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, a la medida que tú te llenas de la palabra, tu capacidad de distinguir cuando algo es de Dios o no, crece. ¿Sí? Y tú puedes saber, no, esto no es de Dios. Y primero que nada, porque miren, yo no sé cómo le hace usted para la ortografía, ¿verdad? Pero yo para la ortografía veo una palabra y digo, no está bien. Y luego la voy y la busco en la Biblia, porque la Biblia no tiene errores ortográficos, por lo menos la mía, ¿verdad? Y sí le faltaba una S, ¿verdad? O algo por el estilo. Así te pasa cuando tú estás compenetrado en las Escrituras y luego algo te pasa, un sueño, una voz, un comentario, pero algo no checa, algo no hace clic, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que está usando tu conocimiento de la Biblia para decirte aguas, no es por aquí. Y luego le rascas y encuentras, es que la Biblia dice esto, claro que eso está mal. ¿Me explico? Le voy a platicar cómo me sucede a mí por primera vez. Y le quiero hablar de mis días tempranos en el Señor, porque quiero que usted entienda que esto es accesible a todos nosotros. O sea, la primera vez que yo oí la voz de Dios, yo tenía 1 segundo de convertido. Y Dios me habló y yo no sabía que Dios hablaba. Pero no quiero hablar de esa experiencia, quiero hablar de otra. Estoy yo en El Paso, Texas, había llegado de la universidad y estaba esperando que mi hermano Eugenio viniera por mí. Y ahí estaba yo quedándome en un hotelito que me prestaron el cuarto. Porque no tenía dinero para pagarlo, ¿verdad? Pero, y no tenía televisión el cuartito, ¿verdad? Y total, yo pues deambulaba por ahí, por allá, tenía que esperar como 2 o 3 días a que llegara mi hermano, no me acuerdo por qué. Y uno de esos días entro al súper, y había revistas ahí gratis. Y pues cuando uno es estudiambre, a lo gratis, ¿verdad? Pues uno le hace caso y agarro la revista, estaba bonita y empiezo a leer la revista, me la llevo ahí al cuarto del hotel y estoy leyendo la revista y voy leyendo, y es una revista bíblica, es una revista con enseñanza de Biblia y voy leyendo y leyendo, y todo lo que voy leyendo me va demostrando con argumentos de la Biblia de que nadie puede tener la seguridad de que ya es salvo, de que nadie puede tener la seguridad de la vida eterna. Y cada párrafo que leía me angustiaba más y más. Yo tenía 6 meses de convertido y yo había
entendido y se me había enseñado que el momento que yo creí en Cristo, yo recibí vida eterna y la vida eterna era una cosa segura ahora en Cristo. Y aquí me está diciendo esta serie de artículos con toda clase de argumentos bíblicos de que no es cierto y de que yo no tengo ninguna seguridad de ser salvo y de tener vida eterna. Y yo estoy en una terrible angustia y me arrodillo al lado de la cama y le dije: Señor, si yo tengo que reconocer que todos estos 6 meses han sido un error, no me importa, lo que quiero es saber tu voluntad. Pero algo no me hacía clic, algo no me checaba. Y justo cuando termino de hacer esa oración, se me aclaró y me acordé de un versículo que dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y ¡pum! En el momento que me acordé de ese versículo, todos los argumentos de esa revista, todos se desmoronaron. Pude ver toda la falsedad, toda la manipulación, todo lo que estaba equivocado, porque uno, me sometí a la voluntad de Dios y el Espíritu Santo me recordó un versículo. Y todo el engaño se acabó. La voz de Dios, amados, es debido a muerte. No puedes tú ser un cristiano que trata de portarse bien, y de eso se trata. Necesitas invertir tiempo en oír al Señor, y la base es que tú quieres su voluntad. La palabra es el principio, es el primer paso. El segundo es la multitud de consejeros. Dice: con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Sí? Nosotros en parte vemos y en parte profetizamos, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios. ¿Sí? Nosotros no vemos el cuadro completo, nadie, ninguno de nosotros. Necesitamos otras voces de hombres y mujeres de Dios que nos digan: ¿sí? Hey, cuidado con esto, hey, cuidado con aquello. A veces, pero escúchenlo muy bien, lo digo con cierto temor y preocupación, a veces Dios nos hablará a través de un inconverso. Pero si usted anda buscando consejo de inconversos, se va a desviar. ¿Sí? Pero usted debe de buscar su consejo de hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres que aman a Cristo y aman su voluntad. De ellos se busca consejo. Pero ocasionalmente, de repente, Dios usa el burro de Balaam y te dice algo y es Dios. Y a mí me ha sucedido eso. Pero en la multitud de consejeros va a haber una mayor claridad. El tercero está relacionado y es el testimonio del Espíritu y el testimonio del cuerpo de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la Escritura dice así: y la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Colosenses 3:15. La paz de Cristo gobierne en tu corazón. Una de las evidencias de que estás ante algo que es de Dios es que hay una paz interior. Ahora, si tú tienes paz interior, pero la Biblia dice lo contrario, ¿quién manda? A ver, no los oí a todos, ¿eh? Tú sientes una paz maravillosa, pero la Biblia dice lo contrario. ¿Quién manda ahí? La Biblia manda. Pero si va de acuerdo a la Biblia y luego aparte tienes el testimonio de consejeros y hay una paz en tu interior al respecto, te estás dando cuenta, ok, Dios está en medio de esto, ¿sí? Ahora, el testimonio del cuerpo de Cristo también es vital. Y me encantan las palabras de Santiago, el apóstol, cuando el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, que había toda una controversia sobre los gentiles y los judíos y que habían creído en Cristo. Y él escribe lo siguiente, dice: porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Me encanta. Él no dijo, no, es que el Espíritu Santo me dijo, no digo, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hay un testimonio del Espíritu y hay un testimonio del cuerpo de Cristo. Y ambos concuerdan. Ambos deben de concordar. Entonces, cuando la voz de Dios, cuando Dios habla, va a haber un testimonio del Espíritu, pero también va a haber un testimonio del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Eso de que no, es que ustedes no oyen a Dios, yo estoy con Dios y nadie de ustedes. Aguas. ¿Por qué?
el Espíritu Santo mora entre nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Y va a haber un testimonio de Dios y del cuerpo de Cristo. Y finalmente tenemos lo que comúnmente se llama como un vellón o las circunstancias. Dicen que es un vellón, no es lo mismo que una bellota, para aquellos de ustedes que no están acostumbrados al lenguaje de la Reina Valera. Un vellón es la piel de una oveja con toda su lana. Y en la historia de Gedeón, que lo puede usted leer después en Jueces capítulo 6, Dios llama a Gedeón a dirigir la batalla para liberar al pueblo de Israel de sus opresores. Nada fácil. Gedeón era un hombre que estaba en situaciones muy difíciles. Se escondía de los enemigos porque él no tenía ninguna, pues no era un hombre valiente. Y viene un ángel y le dice: varón esforzado y valiente, y él voltea para ver quién es, ¿verdad? Y total, Dios le empieza a hablar de diferentes formas para que tumbe el altar de los dioses falsos y destruya el ídolo de su padre, etcétera. Y Dios le va diciendo cómo él va a levantarse para liderar a Israel, para derrocar a todos sus enemigos, a los madianitas. Y en el capítulo 6, versículo 36 dice: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana, es decir, una piel de lana, en la era, o sea, en el corral o en el granero, ¿verdad? Dice: y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. ¡Wow! Pero Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si aún hablar esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. O sea, al revés volteado. ¿Sí? Primero que se moje la lana, luego que se moje todo menos la lana, ¿sí? Y así que vemos lo que sucede. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Mire, el corazón de Gedeón era hacer la voluntad de Dios, pero era temeroso. Dios sabe trabajar con gente débil, como nosotros, ¿sí? Porque ante cosas de este tipo, ¿quién de nosotros no se siente débil? Y si Gedeón le hubiera dicho: Señor, que el vellón amanezca con chocochips hubiera amanecido. ¿Me explico? Porque él quería hacer la voluntad de Dios, él quería. Y no tenía claro por sus temores, no oía claramente por sus diferentes cosas, pero dijo: Señor, muéstrame una evidencia de que eres tú. Y Dios lo hizo. Hay muchos incidentes como este a lo largo de la Biblia. Pero el punto crítico no es qué tan bueno es tu oído para oír o qué tan no tan bueno es, sino que tú insistes: yo quiero saber qué quiere Dios, yo quiero estar seguro que Dios quiere esto. ¿Me entiende? Y cuando tú estás en ese plan, entonces Dios te puede hablar. Y si tú por tus diferentes debilidades te vas a tardar una semana o un mes en oírlo, Dios trabajará contigo ese mes hasta que lo oigas. Dios no te abandonará. Dios sabe que estás hecho de polvo, Dios sabe que somos débiles, pero si amamos su voluntad y queremos su reino, Él encontrará la manera de enseñarnos lo que Él quiere. Pienso en nuestros amigos Don y María Elena Steiner. Vendieron su negocio, muy bien vendido, ¿verdad? Un montón de dinero, un par de millones de dólares. Y tenían un montón de casas, y pues también vendieron las casas. Y pues qué chido, ¿verdad? Ya sus hijos están casados, ellos en los 60 y algo años, y tienen amistades y lugar donde vivir en la costa ¿de qué estado es? De Oaxaca. Diga conmigo, qué chido. Vamos, dígalo con ganas, qué chido. Ellos pudieran haber tomado su dinero, su trabajo que han hecho por muchos años,
y ellos entonces pues vivir la vida a gusto. En vez de eso han levantado más de 30 escuelas en la Sierra de Oaxaca y traen unos problemas legales, logísticos, económicos, pero están haciendo la obra del Señor porque ellos quieren la voluntad de Dios y oyeron su voz. ¿Me están entendiendo? Entonces, quiero cerrar con estas últimas palabras. Esto es lo que Jesús dijo por medio del Espíritu Santo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Quiero hacer tu voluntad. ¿Cómo? Como está escrito. Así como está escrito de mí. Y descubre él en la Escritura lo que Dios dice acerca de él. Estaba citando el Salmo 40, versículos 6 al 8, que dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Yo quiero cerrar con eso y que nosotros oremos, ¿sí? ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Padre, hay tantas voces a mi alrededor, voces mías, voces de otros, las cosas que quiero, algunas que estoy consciente de ellas, otras que no. Hay tanto ruido a mi alrededor. No me puedo acostumbrar a vivir en un lugar, no me puedo acostumbrar a vivir de una manera donde no te oigo, donde no te oigo de una manera frecuente, Señor. Necesito oír tu voz, o si no voy a terminar presa de mis propias tinieblas, de mi propia maldad, Señor. Ayúdame, Padre. Padre, te pido en el nombre de Jesús que a esta iglesia que tú le diste vida, Señor, hablando al corazón de unos y de otros, Señor, y todas las cosas que hemos vivido que vinieron porque tú nos revelaste lo que tú querías, Señor. Te pido que tú multipliques ese sentir en cada miembro de esta comunidad. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú pongas, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros la determinación, que nos ayudes a determinar, yo quiero lo que tú quieres, Señor. Voy a darme a la tarea de averiguarlo. Voy a leer mi Biblia para entenderlo, Señor. Quiero tu voluntad. Te pido, Señor, que me ayudes como un día le ayudaste a Saulo y le hablaste, como le hablaste a Gedeón, a pesar de que él batalló para escucharte, Señor. Te pido que me hables a mí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no levantas tu voz al Señor y hablas tú con Él este momento y tú le dices: hay muchas cosas que yo quiero, pero ¿qué quieres tú, Señor? Hay muchas voces que yo oigo, pero quiero distinguir la tuya, Señor. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestras vidas, Jesús.
Ayúdanos, Espíritu Santo, a sobreponernos a la vida que trata de absorbernos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a oírte.